Alemania. Es muy justo reconocer que en la historia de Europa y también la europea el papel de Alemania siempre ha sido protagonista de modo especial en estos últimos 20 años. Un rápido análisis histórico nos da muestra de la fuerza de esta nación y sobre todo de la fuerza del pueblo alemán, que ha demostrado ser capaz de superar tanto las dificultades internas y externas como su propio destino. Supongo que cada uno de ustedes recordará, tendrá en mente esos momentos en los que esta nación ha sabido responder a estos desafíos, pero yo quería destacar los tres siguientes. En primer lugar, en los últimos años, los últimos 100 años, esa recuperación sorprendente y el liderazgo de Alemania en los años 50, renaciendo con fuerzas de las cenizas tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, muy llamativo. Luego la integración y la reunificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín. Y por último, el papel líder y central de la República Federal de Alemania tras la crisis financiera y presupuestaria de hace una década. Alemania es una nación, como digo, con una fuerza extraordinaria, y no tanto por los recursos que los tiene, sino por el carácter del pueblo alemán, cuya singularidad es admirada en todo el mundo. Y estas circunstancias suceden en prácticamente todos los ámbitos, no solo en política y en economía. En la mayoría de los sectores y áreas de conocimiento encontramos una empresa, una institución, universidades, investigadores, artistas, un largo etcétera, donde Alemania destaca siempre de forma relevante. Coincidirán conmigo que esta realidad se manifiesta de forma vehemente y llamativa desde hace al menos 150 años. Y este papel destacado de Alemania en la actualidad tiene lugar de forma simultánea con una serie de retos, oportunidades y amenazas que se ciernen sobre Europa. En primer lugar, un desafío económico a corto plazo con una crisis que ya empieza a dar la cara en varios países y también en Alemania. En paralelo, una crisis de identidad en la Unión Europea con una serie de riesgos y problemas de distinta índole, comenzando por el Brexit, de rigurosa actualidad, y siguiendo por las tensiones migratorias, el populismo, el nacionalismo, el invierno demográfico, el cambio climático, la falta de consensos dentro de la propia Unión Europea y también la falta de consenso a nivel local dentro de numerosos países. Igualmente, se vislumbra un horizonte complejo con dificultades presupuestarias en varios estados, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones también en varios países, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta también a Europa, el papel de Rusia y el liderazgo menguante de Europa en el contexto mundial. La trayectoria de la Unión Europea se está definiendo en estos años que estamos viendo ahora, y en este viaje Europa tiene aún mucho que decir en este liderazgo global. Es importante el papel en este contexto de las dos principales potencias, como son en Europa, que es Alemania y Francia, que es clave. Sobre este rol y sobre el papel que le va a tocar a España, es sobre lo que nos va a hablar hoy el embajador Dold, al que a continuación paso a presentar su perfil biográfico de una manera más detallada. El embajador Wolfgang Dold nació en Estados Unidos, en Arlington, Virginia, y está casado, además de ser padre de 3 hijos. Es licenciado en Derecho. Entró en la carrera diplomática hace más de 30 años, donde ha prestado servicios a su país en numerosos destinos como Nepal, Israel, Sudáfrica y Atenas. Y en este último sitio, este último país, en Grecia, fue embajador entre 2012 y 2014. Esta actividad exterior ha tenido periodos alternos en su propio país, dentro del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, tanto en la antigua capital, Bonn, como en la actual Berlín. Señor embajador, de nuevo le doy las gracias. Es un honor tenerlo hoy con nosotros y le cedo la palabra con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, el reparto de tareas hoy me parece muy claro. Ustedes tienen un desayuno agradable y yo trabajo. Bueno, señor Chiva, muchas gracias, director del Executive Forum, muchas gracias por su palabra, señora Weimar del despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo, estimados colegas embajadoras y embajadores, queridos amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Executive Forum la invitación y la ocasión de hablar ante ustedes. Es una alegría para mí y sobre todo un honor poder compartir con ustedes mis reflexiones sobre el papel que desempeñan España y Alemania en el fortalecimiento de la
Unión y debatir este tema. Permítanme plantear ya de entrada esta tesis. Creo que juntos, nosotros, los españoles y los alemanes, podemos hacer aún más para estrechar los lazos de ambos países, en beneficio mutuo, pero también en beneficio de Europa. Alemania y España están unidas desde hace mucho tiempo, por unas relaciones estrechas y leales. Esto es así tanto en lo que se refiere al ámbito político como a las relaciones comerciales de nuestras empresas, tanto al intercambio cultural. Recordemos nuestros colegios alemanes y los colegios socios en España, como también a los millones de turistas que visitan el otro país. Sobre la base de esta relación de amistad que se remonta a la etapa de la transición, nuestros países han desempeñado un papel importante y constructivo en la modelación y profundización de la Unión Europea. Nuestras buenas relaciones se han convertido en normalidad, y esto realmente es una buena noticia, pero la normalidad estaría en peligro si se convirtiera en rutina vacía. Esto es lo que hay que evitar. La política interior ha hecho que, entre tanto, haya disminuido la intensidad de intercambio político de alto nivel. En 2015 y 2016 se celebraron elecciones en España, en 2017 en Alemania. Y no hablamos hoy de este año 2019. Después de los respectivos comicios, la formación de gobierno se demoró mucho más de lo habitual en ambos países. Naturalmente, ello incidió en el intercambio directo entre los responsables políticos. Y además, ¿para qué? Parecía ser más que suficiente darse la mano de cuando en cuando a la entrada a una sala de reuniones en Bruselas. Al fin y al cabo, apenas había problemas entre los dos países. Sin embargo, creo que se ha comprendido que eso no le hace justicia a la importancia de nuestras relaciones. Desde que en verano del año pasado mantuve las pertinentes reuniones para prepararme para mi puesto, siempre entreveía el deseo de hacer más con España. Más adelante volveré sobre el punto más España, pero puedo adelantar lo siguiente. En un tiempo en el que los británicos quieren abandonar la Unión Europea y el proyecto europeo está bajo presión en muchos aspectos, déjenme citar la discusión sobre nuestros valores comunes como un ejemplo. En estos tiempos deben estrechar la cooperación aquellos socios que siguen conservando la idea europea. Ellos comprenden que un retorno a la europea de las naciones del siglo XIX no puede hacer justicia a las exigencias actuales que deben cumplir los estados de Europa. Es evidente que en materia de política climática, política migratoria y política comercial, por tan solo mencionar unos ejemplos, los estados europeos solo pueden salvaguardar sus intereses y ejercer influencia en el mundo actuando conjuntamente. El Estado nacional sencillamente no sería apto para solucionar estas cuestiones. España es tan importante para Europa e indispensable como socio para Alemania porque la gran mayoría de los españoles no se ha dejado contagiar de la exigencia del mundo ideal del pasado y el valor de Europa está profundamente arraigado en la conciencia de las personas. Tanto más me alegra que en los últimos años hayan tenido lugar una serie de visitas del más alto nivel. En agosto del año pasado, la canciller federal Merkel visitó al presidente del gobierno Sánchez. En octubre, Su Majestad el Don Rey Felipe recibió al presidente federal Steinmeier. Ambos participaron
en el Foro Hispano-Alemán, un importante foro destinado a profundizar en las relaciones bilaterales. Y en noviembre, el ministro de Exteriores Mas mantuvo un intenso intercambio de pareceres con su homólogo Borrell. En particular, me gustó que ambos ministros debatieran con los jóvenes sobre Europa en la majestuosa aula magna de la Universidad de Complutense. Todos los visitantes alemanes subrayaron su interés en una mayor intensificación de las relaciones bilaterales. Y no solo eso, el ministro de Exteriores Mas dijo claramente que Europa necesita más España. Como resultado de esta visita se acordaron o reactivaron diversos formatos de diálogo de alto nivel técnico sobre cuestiones europeas, política internacional de seguridad, las Naciones Unidas, refugiados, inmigración, política africano u Oriente Medio. Estos contactos a alto y al más alto nivel continuarán manteniéndose en el futuro. También a nivel parlamentario y administrativo está incrementando la intensidad de las relaciones. Además, en marzo de este año visitaron Madrid tanto el canciller federal suplente y ministro de Hacienda Scholz como el presidente del Bundesbank Weidmann. Ambos se entrevistaron con la ministra de Economía Calviño y abordaron con ella, entre otras cuestiones, el futuro desarrollo económico e institucional de la eurozona y la situación económica mundial. Señoras y señores, las condiciones marco internacionales para el desarrollo económico distan de ser óptimas. En Alemania percibimos un debilitamiento de la coyuntura. Una recuperación económica de 10 años podría llegar a su fin. Nuestro PIB descendió ligeramente en el segundo trimestre. En el tercero, esto podría conllevar una recesión técnica y para Alemania en 2019 solo se espera un crecimiento del 0.5 en el ejercicio completo. Para 2020, la Comisión Europea y el Gobierno federal estiman nuevamente un crecimiento sólido del 1.4. Llegados a este punto, quisiera empezar hablando del debate que se ha generado en torno al límite de deuda alemán o al cero negro o déficit de cero. De entrada es preciso puntualizar las diferencias entre estos dos conceptos. El límite de deuda está recogida en nuestra Constitución. Limita el nuevo endeudamiento al 0.35% del PIB con un desarrollo coyuntural normal. Lo siento. En caso de problemas coyunturales se permiten unos valores notablemente superiores. En cambio, el llamado cero negro, un presupuesto sin nuevo endeudamiento, es un objetivo político que se ha endosado por el Bundestag alemán en los últimos años. De esta forma, aún alcanzamos ahora el criterio de Maastricht del 60% del PIB y con ello volvemos a cumplir por primera vez desde 2002 una obligación esencial europea. Este procedimiento anticíclico, por otro lado, nos permite volver a reaccionar con fuerza cuando realmente se produzca una crisis económica. Una política que toma precauciones contra sobresaltos económicos graves y que en el interés de las generaciones futuras prefiere evitar que el endeudamiento exceda los límites acordados, es una política que quiero proteger del término política de austeridad, con el que a veces se hace referencia a ella. En este contexto, por cierto, quisiera señalar que en el marco de la actual política presupuestaria ya hemos incrementado considerablemente las inversiones en un 3
0.8% anual de 2005 a 2017, mucho más rápidamente que el PIB. En los últimos años, esta tasa se incrementó hasta el 5% anual. En los próximos años continuaremos invirtiendo de manera sostenible. Como saben, hay numerosas causas de la actual fase de debilitamiento moderado, precisamente en Alemania, una economía exportadora. El nuevo proteccionismo, el alejamiento de un orden internacional basado en normas, la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, nuevas sanciones extraterritoriales, pero sobre todo la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Más adelante profundizaré en algunos de estos aspectos. Ante este telón de fondo tienen una importancia sobresaliente las relaciones económicas intensas en el seno de la UE y en particular entre las empresas alemanes y españoles. Aquí las noticias son positivas. El comercio bilateral de mercancías registró en 2018 el sexto récord consecutivo con unas exportaciones alemanas de 40.000 millones de euros y exportaciones españoles de 31.000 millones de euros. También la evolución de las inversiones y el turismo son satisfactorios. Pero no deberíamos dejarlo allí, como ya hemos comprobado. Lo que necesitamos son proyectos conjuntos concretos, porque el trabajo conjunto en proyectos concretos une más que cualquier otra cosa. Los puntos de conexión para un ulterior desarrollo de las relaciones empresariales hispano-alemanes y para proyectos conjuntos son, entre otros, y a mi entender, los siguientes. 1. Los trabajadores especializados formación profesional dual. La formación profesional dual tiene una larga tradición. En muchas de mis conversaciones con empresarios aquí en España, me mencionan la escasez de trabajadoras especializados como una de sus principales preocupaciones, cuestión esta que también inquieta en Alemania. Una posible solución a este problema puede ser aumentar el número de personas que se incorporan al mercado laboral a través de una formación profesional. Aquí se ofrece a través de las escuelas hispano-alemanas de formación profesional en Madrid y Barcelona y la implicación de las empresas alemanas, un ámbito de cooperación consolidado. Y queremos continuar trabajando para que la idea de la formación profesional dual, que combina la teoría y la práctica, se difunda con aún más fuerza entre las empresas españolas sin nexos con Alemania. El apoyo a estos esfuerzos es una gran prioridad para mi embajada y a la Cámara de Comercio Alemana para España. Y el que algunas empresas se impliquen con tanto compromiso no es solo satisfactorio, sino que es imprescindible, pues todo esto solo funciona si cooperan el Estado y la empresa y cada cual asume su parte de responsabilidad. Es que sí existe una forma de contribuir a una Europa más social. Seguramente una de ellas sea formando a jóvenes y ofreciéndoles perspectivas profesionales. 2. La ciencia e innovación. Si el desarrollo económico y el entorno político están sometidos a presión, cobra una gran importancia un planeamiento de futuro a largo plazo. Para nosotros en Europa, como región de salarios elevados, también será decisivo en el futuro estar un paso por delante de la competencia internacional gracias a productos tecnológicos punteros. Esto exige un incremento de las inversiones en la investigación, desarrollo e innovación. Alemania y España disponen de instituciones científicas muy potentes y las empresas alemanas invierten grandes sumas
en investigación y desarrollos propios. Del intercambio intenso entre las empresas de ambos países, esperamos que también la empresa privada en España se convenza de la importancia de tales inversiones y surjan nuevos puntos de conexión para una cooperación más intensa. Ante este telón de fondo, mi embajada abordará en otoño el tema de la inteligencia artificial. Nuestro objetivo es dar impulsos para una colaboración más estrecha entre nuestros dos países para así contribuir a la consolidación de la competitividad de Europa en este ámbito de futuro. 3. La transición energética. La reorientación de la política energética ocupa tanto a Alemania como a España, y no solo de cara al Acuerdo de París. Mientras que Alemania abandonara primero la energía nuclear y más tarde el carbón, en mi opinión, en España la cronología será la inversa. Esto se ve favorecido por el hecho de que las energías renovables ya son competitivas y por lo general ya no necesitan subvenciones. Así pues, la tendencia hacia las energías renovables es irreversible y celebro enormemente que precisamente en este terreno haya destacadas decisiones de inversión privada y planes de desarrollo en ambas direcciones. Las empresas españolas participan con gran éxito en el desarrollo de la energía eólica en Alemania. Las empresas alemanas prevén hacer inversiones en energía solar en España. En este campo veo un gran potencial para las relaciones empresariales bilaterales. Y finalmente, la industria de la automoción y movilidad. Este sector es otro gran desafío para ambos países, dado el importante papel de la industria automovilística. Mientras el gobierno federal se atiene siempre al principio de la neutralidad tecnológica, sí se perfila que la industria europea del automóvil debe centrarse en la electromovilidad y todos sus aspectos más de lo que lo han hecho hasta ahora. En el ámbito de la movilidad, además de la tecnología motora y los efectos sobre el clima y el medio ambiente, se plantean cuestiones como, por ejemplo, los vehículos autónomos y la optimización por satélite. Señoras y señores, como ya he comentado, nuestros dos países y la Unión Europea se encuentran ante un gran número de desafíos, ya sea a escala política, dentro de los diversos Estados miembros, en la cooperación en el seno de las instituciones europeas o en las relaciones con actores externos. En materia de política interior en muchos Estados miembros, Alemania incluido, se han establecido movimientos que dudan del valor añadido de la Unión Europea e insisten en la preeminencia de los estados nacionales. Ven en la UE poco más que una vaga alianza de naciones con un mercado común. Aquí y allá surge una nueva fascinación por lo autoritario y se cuestionan los logros liberales, incluso la igualdad de derechos de los sexos, la protección de las minorías, la transparencia en la conducta financiera o cuestiones de la independencia de la justicia y la prensa. Estos desarrollos desafían la visión que Europa tiene de sí misma y que es la base del éxito europeo. Todo ello ha contribuido a una fragmentación del panorama de partidos que dificulta más que antes la formación de gobiernos, ya sea en España o en Alemania. Esto no tiene por qué ser malo. Si es posible la cooperación constructiva por encima de los partidos, aunque solo sea durante una legislatura. Lo siento, hemos escrito estas líneas hace unas semanas. Por otra parte, las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo afortunadamente han contribuido a la tranquilidad. Aunque los partidos antieuropeístas de los
márgenes han ganado más adeptos, los partidos pro-europeos siguen teniendo una mayoría amplia. De este modo, el Parlamento Europeo continuará desempeñando un papel constructivo en el entramado de las instituciones. Esto ha quedado demostrado con la ratificación de Ursula von der Leyen como presidente de la Comisión Europea. Ha presentado un equipo fuerte que abordará los desafíos con gran competencia en las diversas materias. El ministro federal Maas se alegra especialmente de poder seguir cooperando con el señor Borrell como alto representante de política exterior y de seguridad, por ejemplo, en la ampliación de la mayoría cualificada en la política exterior común y la orientación estratégica frente a China o a Europa del Este. ¿Qué expectativas políticas hay para plantar cara a tales desafíos internos? ¿Cómo podemos lograr que entre los ciudadanos de la UE vuelva a surgir la percepción positiva, indiscutida durante decenios? Tanto más por cuanto la UE perderá un Estado miembro importante y Europa además está sometida a una gran presión externa. Por citar brevemente unos ejemplos, en nuestro entorno, Siria, Ucrania, en Oriente Próximo y Medio, en el norte de África, hay conflictos serios que tienen consecuencias directas sobre la seguridad de Europa. Los movimientos de refugiados y migratorios desafían a toda Europa. Las relaciones entre nosotros y Rusia son, digamos, complejas, e incluso la certeza que hemos tenido durante décadas, la relación transatlántica tampoco se libra de sobresaltos. Estoy convencido de que la presión externa deja patente a los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas las necesarias que son la cohesión social y la cooperación leal en el seno de la Unión Europea. Solo en el marco de la UE podemos defender nuestros valores e intereses. Esta necesidad de cohesión será una aportación importante para la superación de las fuerzas centrífugas dentro de la Unión. Tal y como dijo una vez el gran europeo Paul Heinrich Spaak, solo hay dos tipos de estados en Europa: los estados pequeños y los estados pequeños que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños. Muchas personas consideran demasiado abstracto el término de los valores europeos. Yo creo que el desafío queda más claro si hablamos del modo de vida europeo, es decir, de la libertad. Solo donde hay libertad florecen la creatividad, la ciencia y el arte, y no me refiero a la libertad de unos pocos. Es la libertad de todos y cada uno, de organizar su vida, elegir su residencia, expresar sus pensamientos. Pero es evidente, y así lo pone de manifiesto el actual debate, que la libertad no va dirigida contra otros. La exclusión y el bloqueo no pueden ser opciones válidas para nosotros los europeos. Con el Brexit ha quedado claro que ha funcionado bien la estrecha coordinación entre las instituciones de Bruselas y las capitales de los 27. Hecho que a algunas quizá les haya sorprendido. Los Estados miembros han cubierto las espaldas al negociador de la Comisión. Los 27 han mostrado solidaridad con Irlanda, pero también con España en la cuestión de Gibraltar. Y el hecho de que la señora von der Leyen haya nombrado comisario de comercio a un irlandés que deberá negociar un acuerdo comercial con Gran Bretaña después del Brexit es una declaración de intenciones hacia el interior y hacia el exterior. Además de un resultado justo también para nuestros socios y amigos británicos, además se ha alcanzado el objetivo de proteger el mercado interior y las instituciones europeas. No importa cómo se desarrolle el Brexit, la UE y sus Estados miembros podrán encajarlo, aunque se sobreentiende
que el procedimiento aún exigirá mucho trabajo y nervios templados y que podrá guardar alguna sorpresa. El renacimiento del proteccionismo muestra que Europa tiene para su economía y sus ciudadanos. Si bien el gobierno estadounidense ha pospuesta la decisión sobre nuevos aranceles, especialmente para automóviles europeos, el tema ni mucho menos ha desaparecido y afectaría a España y más aún a Alemania. Podemos confiar en que la Comisión identificará contramedidas adecuadas en caso de que fueran necesarias. Solo en un grupo de 27 podemos tratar a los Estados Unidos de igual a igual. Las economías de la UE y los Estados Unidos tienen un tamaño similar y como potencia comercial la UE tiene bastante más fuerza. No hay un bloque económico en todo el mundo que haya suscrito más acuerdos de libre comercio que la UE, por ejemplo, con Japón, Canadá, Vietnam, Singapur y México. Tras 20 años de negociaciones, fue posible de cerrar un acuerdo entre la UE y Mercosur. Este acuerdo no es un acuerdo de libre comercio tradicional, sino un acuerdo extenso de tipo muy moderno, porque trata de libre comercio, pero además de otros asuntos políticos, culturales y ecológicos. El peso de la UE será necesario asimismo para mantener los principios básicos de la arquitectura comercial internacional y una cooperación en un marco multilateral. Entre ellos se cuenta en particular la reforma de la Organización Mundial de Comercio. Sin una pronta solución de la OMC, dejaría de tener capacidad de actuación a partir de diciembre en una de sus funciones centrales, a saber, el arbitraje. Pero es que esto no puede ser en interés de nadie. Preventivamente, la Unión Europea ha desarrollado soluciones transitorias para conservar la capacidad de actuación de la OMC hasta que los jueces vuelvan a ocupar el órgano de apelación. Esto demuestra cómo incide el multilateralismo. Por el contrario, el proteccionismo perjudica a todos, pero sobre todo perjudica a los afectados por la pobreza. Esto quizás se debería destacar más en el debate público. Asimismo, son necesarias una postura coordinada de los socios europeos y una cooperación más estrecha de los países miembros frente a recientes actores emergentes en la política internacional. Sus enfoques distintos, por ejemplo, en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual, a la adquisición de empresas clave para transferir tecnología, a la imbricación del papel de las empresas y el Estado, hacen que sea ineludible una postura coordinada. El desafío en el terreno de la industria automotriz, sobre todo en cuanto a la futura tecnología clave de la fabricación de baterías, ha conllevado una cooperación reforzada en Europa. Estamos convencidos de que España puede realizar una aportación importante a esta iniciativa. Señoras y señores, si bien la Unión Europea en su conjunto alcanza muchos logros en la superación de estos desafíos, el proyecto europeo requiere, no obstante, un nuevo empuje. La UE de los 27 es notablemente más compleja y diversa que en los tiempos de su fundación o en tiempos de los 12. Con la salida de Gran Bretaña a escala política y económica faltan impulsos importantes. España tiene, a mi parecer, las credenciales junto con Alemania y Francia y los otros socios para darle a Europa este nuevo empuje. Tal y como dijo el ministro Mas durante su visita, es en interés de nuestros dos países que España coopere activamente en los esfuerzos de modelar el futuro de Europa. Estamos convencidos
de que España así lo hará. Coincidimos en el que el orden internacional no funciona en categorías de ganadores y perdedores, sino que solo el equilibrio de intereses multilaterales llevará a soluciones estables en beneficio de todos. Y compartimos el convencimiento de que necesitamos una Europa unida y con capacidad de actuación si en el futuro queremos desempeñar un papel en el mundo. Por ello, el ministro Mas opuso al America First un Europe United. No quiero minimizar el hecho de que también haya diferencias de opinión entre Alemania y España, o prioridades diferentes. Pero la orientación fundamental es la misma. Hablamos entre nosotros desde la afinidad. Compartimos el interés en una democracia liberal, el equilibrio de intereses y un orden mundial basado en reglas. En los próximos años nos encontraremos ante grandes desafíos europeos y estamos satisfechos de tener en España a un socio que desde su adhesión a la UE ha defendido consecuentemente los valores y objetivos de Europa. Un ejemplo en el que se requiere la cooperación de nuestros dos países y de Francia y los otros socios para hacer que Europa sea más resistente a las crisis es el proyecto actual de unos presupuestos para la eurozona. Celebramos que en diciembre pasado los jefes de Estado y de Gobierno alcanzaran un primer acuerdo relativo a este proyecto y hayan otorgado un mandato al Eurogrupo para que elabore un diseño de las modalidades y los tiempos. Las condiciones fundamentales para un nuevo instrumento europeo de convergencia y competitividad se acordaron en junio, si bien aún están abiertas las cuestiones en torno a la financiación de estos presupuestos para la eurozona. Para poder responder a ellas y siguiendo la buena tradición europea, será importante llegar a acuerdos entre las distintas ideas y encontrar soluciones de consenso relativas al volumen financiero y a los cometidos de este instrumento. Sabemos que las ideas de España o de Francia, por ejemplo, tienen un mayor alcance que sobre todo las de los países más en el norte de Europa o también de algún que otro escéptico en Alemania. Para ello se necesitará el compromiso constructivo de todos los implicados, especialmente de España, Alemania y Francia. Señoras y señores, permitidme resumir. Las relaciones hispano-alemanas ya son muy buenas, pero aún ofrecen un mayor potencial. Alemania estará encantada de mantener un intercambio todavía más estrecho con España. Por supuesto que son ambos gobiernos los que están especialmente llamados a cooperar, pero sin una aportación sustancial de la sociedad civil y particularmente de la empresa, esto no se podrá hacer. Si podemos avanzar en la agenda hispano-alemana, deberíamos hacerlo de modo que las personas en nuestros países percibieran este impulso. La UE se enfrenta a grandes retos en el interior, a la fragmentación del panorama político y a los corrientes populistas de diverso tipo. En el exterior, al Brexit, a la nueva orientación del gobierno de los Estados Unidos y el auge de China. La presión externa contribuye a unir a los socios europeos y a hacer posibles nuevos pasos hacia la integración. Una cooperación aún más estrecha entre Alemania y España en cuanto socios europeos especialmente comprometidos alberga asimismo oportunidades para la UE en su conjunto. Y es que Europa necesita más España. Muchas gracias por su atención y su paciencia.